Bien. Bueno, con todo lo que estuvimos hablando, sería interesante que pregunten todas las cosas que no van entendiendo, porque, bueno, configuración electrónica, orbitales, efectos electrónicos, todas esas cosas las vamos a seguir viendo de acá hasta que termine la cátedra, la materia hasta fin de año, así que sería bueno de que por ahí se van sacando las dudas con estos temas, con temas nuevos, pero se van sacando las dudas. Lo que vamos a ver hoy es grupos funcionales que tienen oxígeno, grupos funcionales oxigenados, o sea, una cadena hidrocarbonada que tiene un carbono unido a un oxígeno. Ese oxígeno puede tener una hibridación sp3, que es lo que vamos a ver hoy, o sea, alcoholes, fenoles, éteres y epóxidos. Y la clase que viene vamos a ver, en realidad vamos a terminar porque como hoy nos explayamos bastante al principio de la clase, no vamos a terminar de ver todo, pero bueno, vamos a tratar de adelantar lo máximo posible. Y la otra clase vamos a ver compuestos que tienen oxígeno pero con hibridación sp2, que son aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos. Los dos estaban incluidos en las preguntas guía, así que lo que vamos a ver hoy es la primera parte. Esperen que busque mis preguntas. Bueno, en cuanto a la primera parte, en la 1 decía, desarrolle la hibridación sp3 del oxígeno. Esquematice los electrones del oxígeno en el estado fundamental en función de su energía y su posterior hibridación sp3. A ver, ¿cómo les fue en esa... con esta pregunta? Profe, yo tengo una duda sobre eso, que creo que es media tonta la pregunta, creo. El carbono, por ejemplo, se hibridaba para poder formar los 4 enlaces. Exacto. Pero porque solo tenía, no tenía la cantidad de 4 electrones desapareados. Pero el oxígeno sí tiene 2 electrones desapareados. Yo no entendí por qué se hibrida. Bueno, todas las uniones o los enlaces que ustedes ven en el oxígeno que tiene 4 orbitales son todos equivalentes. Se ha demostrado que son todos equivalentes. Por eso es que no se puede explicar eso solamente con... ¿Sí? Estuviste cortado el audio desde que empezó la clase. ¿Ah, sí? ¿Ahora me escuchan bien? Sí, recién se reconectó el audio. Ah, pero ¿y las preguntas sí las leyeron o no? ¿La que leí? ¿Me escucharon? Sí, se escuchó, profe. Ah, ok, Sí, ok. profe, se escuchaba. Y esa parte escuché. Ah, bien. Bueno, entonces la compañera preguntaba si tiene 2 electrones el oxígeno en el orbital P, que pueden formar 2 enlaces, ¿por qué se hibrida el oxígeno? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguien encontró algo de eso? Muy buena la pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta? La compañera, que no alcancé a ver quién fue la que preguntó porque fue muy rápido, Verón, o algo así. Verón. Verón, Paula. Pregunta, el oxígeno tiene 2 electrones en el orbital P, en la capa 2, como para formar 2 enlaces, ¿sí? Que son los que forman. ¿Por qué se hibrida? ¿Por qué no usa esos 2 electrones nada más y no se hibrida? ¿Puede ser que sea para formar orbitales moleculares?
Sí, los orbitales moleculares van a formarlo cuando se una con otros átomos. Claro, o sea, cuando al unirse formar orbitales moleculares sería. Exacto. Bien, todos los orbitales, los dos orbitales que tienen a los dos electrones, y los otros dos orbitales que tienen un electrón cada uno, ahora lo vemos, tienen exactamente la misma energía y son totalmente equivalentes. Por eso es que no se puede explicar si nosotros vemos el estado fundamental del oxígeno, que tenemos acá dos electrones con los que podría formar enlaces, ¿no es cierto? Pero tienen una energía diferente a estos dos, al de los dos S. Y se ha demostrado de que, al contrario, todos los orbitales sp3 del oxígeno son todos equivalentes en cuanto a energía. Entonces, por eso es que se determina, digamos, que el oxígeno también se hibrida a un sp2 y a un sp3. ¿Paula? Paula y todos, en realidad. Sí, profe. ¿Se entendió? Entendimos, bueno, yo entendí, por ejemplo, que se hibrida la hibridación SP3 para formar enlaces simples y SP2 para los enlaces dobles. En esa parte, Sí. digamos, sí entendí. Sí. Claro, pero lo que vos me decías, ¿por qué no forma enlaces simples con estos dos que tenemos acá nada más? ¿Esa fue la pregunta? ¿O quizás yo entendí mal? Sí, exactamente esa fue la pregunta. Siempre tiende a ser más estable. Exacto. Y esos 4 orbitales de géneres que están ahí, que son de menor energía, lo estabilizan al átomo o a la molécula. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos el metano, que era el compuesto de los hidrocarburos más pequeñito que teníamos, que tenía un solo átomo de carbono, unido a 4 hidrógenos? Tiene una hibridación sp3 también el carbono, con ángulos de enlace de 109,5, la longitud de enlace carbono-hidrógeno de 1,09 Armstrong, y esta era la estructura, una estructura tetraédrica, ¿sí? En el espacio. Eso era el átomo de carbono. Ahora bien, el oxígeno también se hibrida en este caso, con hibridación sp3. Este es el estado fundamental del oxígeno y tiene más electrones de los que tenía el átomo de carbono. Al hibridarse, me quedan dos orbitales sp3, acá tengo un orbital y este otro orbital, con los dos electrones, o sea, llenos. Y solamente le quedan dos orbitales sp3 para formar enlaces con otros átomos o grupos de átomos. En este caso, el ejemplo es el agua. La estructura también es tetraédrica, solo que estos ángulos de enlace, se van a ver un poquito modificados debido a que estos dos pares de electrones que tienen acá van a ocupar un poquito más de volumen que los hidrógenos en el caso del metano. Entonces van a empujar un poquito más y este ángulo que tenemos acá va a ser un poquito más pequeño que 109,5 grados. Acá podemos ver la estructura aproximadamente tetraédrica que también tiene el oxígeno, con la particularidad que tiene dos orbitales sp3 con un par de electrones, ¿sí? Y solamente le quedan libres dos orbitales sp3 para formar enlaces con otros átomos o grupos de átomos. Este es el ejemplo del agua. La pregunta, bueno, te dice desarrollo de la hibridación sp3 del oxígeno. Esto se entendió, la relación que hicimos con el metano, los ángulos de enlace, la hibridación, cómo se hibridan los electrones. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo sí? Sí, Joaquín, y sí, bueno. Seguimos entonces.
Bien, la pregunta 2 dice, ¿qué son los alcoholes, los fenoles y los éteres? ¿Cuál es el grupo funcional en cada caso y de ejemplos de cada uno? Sí, Agostina. Yo tengo que los alcoholes son compuestos de fórmula general R, ioncito OH sería, donde R es cualquier grupo alquílico y OH es el grupo hidroxilo. Al igual que, que un halogenuro de alquilo, un alcohol se clasifica como primario, secundario, terciario, según el tipo de carbono que lleva el grupo oxidrilo. Los ejemplos que puse fue el alcohol etílico, el alcohol metílico y el alcohol terbutílico. Los fenoles son compuestos con un grupo hidroxilo enlazado directamente a un anillo aromático, benceno. Y los ejemplos que puse fue el fenol, el 3-metilfenol y la hidroquinona, que es 1,4 benzenodiol. En los éteres puse que son compuestos formados por un grupo alcoxi, al que se unen las cadenas carbonadas, alcanos, alquenos o alquinos, etc., en cada extremo. Su fórmula general es R-O-R con apóstrofe, donde R y R apóstrofe son grupos alquílicos o aromáticos, unidos a través de un puente de oxígeno. Hay éteres que contienen más de un grupo funcional, los poliéteres, y algunos de estos forman ciclos. Estos poliéteres se denominan éteres corona. Los éteres pueden ser alifáticos, R-O-R, dos radicales alquílicos, los aromáticos, R-O-R, dos radicales arílicos, los mixtos, R-O-R, un radical alquílico y otro arílico. Se llaman simétricos cuando los dos radicales son iguales, y asimétricos si son distintos. Los ejemplos que puse fue el dietiléter, diisopropiléter y el difeniléter. Bien, muchas gracias. Joaquín, ¿querés agregar algo más? Profe, yo quería saber si era lo mismo hablar de el anión oxidrilo que hablar del anión hidroxilo o Sí, hidroxilo. es lo mismo. Hidroxilo, sí, es lo mismo. Bien, bueno, como le explicó entonces la compañera, los alcoholes son compuestos orgánicos en el cual en el agua, ¿se acuerdan que vimos el oxígeno unido a dos hidrógenos? Uno de los hidrógenos del agua se va a reemplazar por una cadena hidrocarbonada. Por ejemplo, acá tenemos un solo átomo de carbono que es el metanol, con un solo carbono. Pero acá podríamos tener una cadena hidrocarbonada tan larga como queramos, ¿sí? Este oxidrilo puede estar al final en el átomo de carbono 1 o puede también estar en el medio, en el carbono 2, en el 3 o en el 4, ¿sí? No necesariamente está en el extremo de la cadena. Por otro lado tenemos a los fenoles, que es un anillo aromático, el fenol, unido al oxidrilo. ¿Sí? Este oxidrilo, como vimos, tiene efectos electrónicos que hace que este oxígeno tenga hibridación sp3 en este caso, pero puede también cambiar a hibridación sp2 cuando este par de electrones se comparte con el anillo a través de un efecto mesomérico positivo. Y por último están los éteres, en los cuales los dos hidrógenos del agua se fueron reemplazados por diferentes cadenas hidrocarbonadas o también pueden ser anillos aromáticos, ¿sí? De los dos lados, los dos hidrógenos. Todos ellos tienen diferentes características químicas y características físicas que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, en el caso de los alcoholes, fíjense, el ángulo de enlace es parecido al ángulo de enlace tetraédrico,
Nada más se ve modificado un poquito por el tamaño, depende también del tamaño de este grupo R que tengamos acá. En este caso es un grupo muy pequeñito, es un solo átomo de carbono con 3 hidrógenos, pero podría ser algo mucho más voluminoso, como el terbutanol que mencionó también la compañera. Las longitudes de enlace son las del enlace simple de 1,42 Armstrong. En el caso del fenol, también, el ángulo de enlace también se mantiene parecido al ángulo del tetraedro, y la longitud de enlace carbono y oxidrilo es un poquito más pequeña, de 1,36, por esto que les decía anteriormente, que el oxidrilo tiene un efecto mesomérico. Entonces, este par de electrones que tenemos acá puede compartirse con el anillo, se forma un doble enlace acá, entonces la longitud de enlace va a disminuir un poquito, va a ser intermedia entre una simple y una doble. En el caso de los éteres, la longitud de enlace, fíjense que es muy parecida a la de los alcoholes, 1,42 Armstrong, y el ángulo de enlace un poquito más grande acá, porque tenemos dos grupos. En este caso son dos grupos pequeños, tienen un solo átomo de carbono, pero ya empiezan a ocupar mucho más espacio de lo que fuera un solo el hidrógeno, como en el caso de los alcoholes. ¿Sí? Estas son entonces las tres familias que vamos a ver hoy que tienen el oxígeno con hibridación sp3 unido a una cadena hidrocarbonada o anillos aromáticos. Acá se puede ver un poquito mejor lo que estábamos viendo recién en cuanto a los ángulos de enlace, de 104,5 en el caso del agua, fíjense las longitudes de enlace, y estos, en el caso del agua, como tenemos dos hidrógenos que son pequeñitos, estos dos orbitales sp3 del oxígeno que están con los dos electrones pueden abrirse un poquito más, o sea, separarse un poquito más porque les da el espacio, los hidrógenos al ser pequeñitos se lo permiten. Ahora bien, en el caso de los alcoholes ya tenemos un grupo un poquito más voluminoso de este lado, entonces los ángulos de enlace empiezan a aumentar, empieza a ocupar su espacio estos grupos y los ángulos, el ángulo de enlace de estos orbitales sp3 que tienen los dos electrones se van acercando un poquito más. Eso siempre va a depender del grupo que tengamos acá. Cuanto más voluminoso sea, más espacio va a ocupar y estos orbitales se van a tener que acercar un poquito cada vez más. Todo esto es lo que dice ahí. ¿Se entendió? ¿Van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, hacemos un repasito de nomenclatura, aunque ya estuvieron viendo con el profe y tienen los ejercicios para hacer. Nombre los siguientes alcoholes según IUPAC, dice. Tenemos esos dos. Recordando un poquito lo que vieron con el profe. La regla 1 dice, se elige como cadena principal la de mayor longitud. Esto siempre es así, ¿no es cierto? Nada más que tenemos que elegir a la cadena de mayor longitud que contenga al oxidrilo, porque el oxidrilo en este caso es nuestro grupo funcional, o sea, necesariamente tiene que estar incluido en la cadena principal. Bueno, se va a enumerar la cadena dándole el menor número al oxidrilo. Y bueno, la regla 3, la del alcohol se construye cambiando la terminación O de un alcano por OL del alcohol. Acá tenemos algunos ejemplos. En estos casos no tenemos que elegir la cadena principal, ya sabemos cuál es, que es esta. Y el oxidrilo tiene la posición 2.
Luego, en este caso, fíjense acá sí, podríamos, si elegimos esta cadena como cadena principal, es más larga, ¿sí? Pero no incluye al oxidrilo, que es nuestro grupo funcional. Así que necesariamente vamos a tener que elegir esta y doblar aquí hasta acá, que es la cadena que va a contener el oxidrilo. Y a este grupo etilo lo vamos a nombrar como sustituyente. Entonces nos va a quedar el 2-etil 1-pentanol, está en la posición 1, y este sustituyente en el carbono 2. En este caso también lo mismo, el ciclo lo vamos a nombrar como un sustituyente, el oxidrilo va a estar en la posición 1, entonces va a ser 1-ciclopropil, 1-propanol. Bien, cuando tengamos otros grupos funcionales que van a ser más importantes o de mayor prioridad que el oxidrilo, al oxidrilo lo vamos a nombrar como un sustituyente con la palabra hidroxi. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos. Los ácidos, que los vamos a ver la clase que viene, tienen prioridad sobre los alcoholes. Entonces, este compuesto va a ser un ácido que tiene el carbono doble enlace oxígeno unido al oxidrilo. Este es el ácido. Y el oxidrilo lo vamos a nombrar como un sustituyente con la palabra hidroxi. Y el punto 5 dice el grupo oxidrilo es prioritario frente a los alquenos y alquinos, exactamente. Entonces, la numeración siempre va a ser dándole el valor más bajo al oxidrilo, independientemente de dónde esté mi doble o mi triple enlace. A ver, ¿quién pudo nombrar los ejemplos que tenemos ahí? En la pregunta 4. Diana. Sí, profe, el punto A, comencé nombrando dónde está el grupo oxidrilo. Ajá. Y mi cadena más larga es de 7 átomos de carbono. Sí. Comencé por donde está el grupo oxidrilo y después me fui para la derecha. Exacto. Entonces queda 3-propil, 1-heptanol. Exactamente, muy bien. ¿Alguien tiene algo diferente? Gracias Diana. No, profe, yo tengo igual eso. Yo también, profe. Micaela, ¿tenés algo distinto? No, profe, tengo igual que ella. Bien, ¿y el B pudiste hacer? Sí. Puede ser 2-propil, 1-ol. Sí. Cruz. ¿Alguien tiene algo diferente? Sí, yo tengo, no la escuché bien, yo tengo 2-propil, 1-ol, porque creo que hay un triple enlace. ¿Sí? Así fue el que lo dijo, ¿no es cierto, Micaela? Bueno. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno, todos de acuerdo con la parte de nomenclatura, entonces. Sí, profe. Sí, profe, por ahora sí. Bien, ¿pudieron hacer más de los ejercicios que están en las guías de nomenclatura? Yo todavía no. Yo sí, profe, tengo hechos. Bien. Bueno, traten de hacerlos, entonces, cuando nombramos algunos alcoholes, ya sabemos, nos entendemos todos de los que estamos hablando. Bien, clasificación de los alcoholes en función a las características del átomo de carbono que está directamente unido al oxidrilo. De ejemplos en todos los casos. Agostina me parece que ya había anticipado esta respuesta, pero María Pía. Hola, profe. Sí, Hola. yo tengo. Una forma de organizar la familia de los alcoholes es clasificar cada alcohol de acuerdo con el tipo de
átomo de carbono al que está enlazado el grupo hidroxilo. Si este átomo de carbono es primario, es decir, está enlazado a otro átomo de carbono, el compuesto es un alcohol primario. Ejemplos: etanol, 2-metil, 1-propanol y alcohol bencílico. Un alcohol secundario tiene el grupo hidroxilo enlazado a un átomo de carbono secundario, que es aquel que se encuentra unido a 2 átomos de carbono y contiene 2 hidrógenos. Ejemplo: butanol y colesterol. Y un alcohol terciario tiene el grupo hidroxilo enlazado a un carbón terciario. Se encuentra unido a 3 átomos de carbono y contiene un hidrógeno. Ejemplos: 1-metil-ciclopentanol. Contiene un hidrógeno. El carbono. Unido a un hidrógeno. O sea, a 3 átomos de carbono y a un hidrógeno. El oxígeno. Claro. Porque el carbono que está directamente unido va a estar unido a 3 átomos de carbono más y al oxidrilo. Ahí ya están sus 4. Claro, claro. Sus 4 valencias. Bueno, como comentó la compañera, entonces, que estemos hablando de alcoholes primarios, secundarios y terciarios, nos referimos al átomo de carbono que está directamente unido al oxidrilo. Tenemos alcoholes primarios, como ejemplo etanol, 1-propanol, 2-metil, 1-propanol, todos estos están unidos a un átomo de carbono que solamente está unido a otro más, ¿sí? Solamente unido a otro y solamente unido a otro. Estos son carbonos primarios, por eso es que estos son la familia de los alcoholes primarios. En cuanto a los alcoholes secundarios, el átomo de carbono directamente unido al oxidrilo está unido a otras 2 cadenas. Fíjense, el oxidrilo ya no está en la punta, sino que en el medio de la cadena, el átomo de carbono directamente unido al oxidrilo está unido a un carbono de un lado y a otro carbono del otro lado, más un hidrógeno más. Sí, estos carbonos son carbonos secundarios y forman la familia de alcoholes secundarios. Y por último, los alcoholes terciarios, en que el carbono que está unido al oxidrilo está unido a otras 3 cadenas hidrocarbonadas, o sea, 3 átomos de carbono más son carbonos terciarios y forman la familia de los alcoholes terciarios. Todos estos diferentes tipos de alcoholes, primarios, secundarios y terciarios, van a tener características químicas y características físicas diferentes. Los vamos a ver más adelante, cuando veamos un poquito de propiedades químicas y propiedades físicas, cómo van cambiando cada uno de ellos. Todos estos grupos de átomos que rodean al oxidrilo hacen que vayan cambiando algunas cuestiones. Sí, Betiana. Sí, profe, yo quería por ahí acotar algo, quizás me voy a adelantar un poquito, que justo lo que usted decía, que esto va a influir mucho en las propiedades tanto físicas como químicas, porque el hecho de que tenga una mayor cantidad de grupos alquílicos unidos directamente al carbono que contiene el oxidrilo hace que por ahí los efectos electrónicos que sufre el carbono también sea diferente. Que cada grupo metilo-alquílico en general que esté unido al carbono va a tener los efectos inductivos y bueno, también eso va a influir que sea un efecto menos I más I y demás. Exacto. Vamos a verlo después con ejemplos. Bueno, a ver los fenoles. El fenol es un compuesto que contiene un grupo oxidrilo unido al benceno. A ver los efectos electrónicos que tiene ese grupo oxidrilo, por qué tiene esos efectos y a ver si pudieron hacer las estructuras de resonancia. Agustín. Sí, profe, yo puse que el fenol, al tener el grupo oxidrilo, que es muy electronegativo, generará un efecto menos I en la molécula y también al tener electrones no apareados, el oxígeno, ¿no?, deslocalizará
en sus electrones a través de la resonancia. Eso es lo que puse yo. ¿Qué efecto es ese? Más M. Más M. Bien, ¿lo pudiste dibujar? Sí, voy a ver si puedo compartir. Bueno, con la cámara. Se apagó tu micrófono, ¿eh? ¿Ahí están viendo mi Ahí cara está. o el dibujo? No, a vos te estamos viendo. ¿Y ahora? Ahora sí. Bien. Fíjense cómo se marcan los efectos en la primera estructura que dibuja el compañero. El efecto menos I, debido a la electronegatividad del átomo de oxígeno, que es más electronegativo que el carbono, se lleva esa nube de electrones del enlace sigma. ¿Por qué? Porque es más electronegativo, tiene más avidez de electrones, entonces se lleva esa nube. Hay un desplazamiento de la nube electrónica, del carbono hacia el oxígeno. Y se marca como muestra el compañero, con una flechita sobre el enlace en dirección al átomo más electronegativo. Eso es el efecto inductivo. Ahora, en cuanto al efecto mesomérico, que incluye a los orbitales P, hace que ese par de electrones que tiene el oxígeno pueda ser compartido con el anillo bencénico. ¿Por qué? Porque ese carbono que está directamente unido al oxidrilo tiene una hibridación sp2, es decir, tiene orbitales P que permiten ese movimiento de electrones. Ese par de electrones puede saltar a un orbital P que tiene el átomo de carbono directamente unido al oxidrilo y generar entonces todo ese movimiento de electrones que está mostrando el compañero a través de los orbitales P que tienen todos los átomos de carbono del anillo bencénico sin hibridar. Micaela y Betiana, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que agregar? No, profe, mi mano quedó Levantada. Bien. Yo quería agregar algo, profe. Sí. Que en el fenol, bueno, la gran parte de la carga negativa que tiene el oxígeno, en este caso por ser el más electronegativo, va a seguir sobre él, pero esta habilidad que se habla por el efecto mesomérico, de distribuir la carga en toda la molécula, es lo que va a hacer que sea más estable, es decir, que va a estabilizar al fenol. Y que lo que usted decía que se veía el par de electrones unido en la primera estructura, no vi bien el dibujo de mi computadora. Se ve que tienen una hibridación sp3, el carbono que tiene dos oxígenos, pero para poder entregar el par de electrones que tiene y compartir con el anillo, va a tener que rehibridarse y colocarse en un orbital P sin hibridar. Es decir, que cuando se rehibrida a sp2, el par de electrones que queda en el orbital P va a ser el que entre en resonancia con el anillo, que eso es lo que me permite la resonancia con el efecto más M. Bien, excelente, Betiana. ¿Todos comprendieron lo que Betiana explicó recién? Sí, profe. ¿Sí? Bien, genial. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Bien, genial, genial. Bueno, como les comentaba, el efecto mesomérico es el efecto de movimiento de electrones en orbitales P. Entonces necesitamos que estén presentes los orbitales P para que ese movimiento se pueda producir.
Si tenemos carbonos u oxígenos con hibridación sp3, no tenemos ese orbital p sin hibridar, que entonces, por lo tanto no me va a permitir el movimiento de esos electrones. No es posible porque los electrones no tienen dónde moverse, a dónde saltar, hacia dónde dirigirse, no hay espacio. Entonces, sí o sí necesitamos un orbital p sin hibridar para que el efecto mesomérico se pueda producir. Como menciona la compañera, este oxígeno, y como lo vimos anteriormente, este oxígeno tiene hibridación sp3. Estos dos pares de electrones que tenemos acá están en un orbital sp3, y la unión oxígeno-carbono es sp3. Pero, gracias a este efecto mesomérico que se puede producir, el oxígeno se rehibrida a sp2. Por eso es que acá queda como con un doble enlace. No con un doble enlace. Un par de electrones pasa al orbital p sin hibridar y se puede producir el movimiento de este par de electrones hacia este enlace que tenemos acá. Y por supuesto, este átomo de carbono que está acá no puede tener 2, 4, 5 valencias o 5 enlaces, entonces este movimiento que tengo acá tiene que provocar el movimiento de este par de electrones que tenemos acá. Así que pasa al orbital p de este carbono. Por eso es que ven acá la carga negativa o estos dos electrones. Y así pueden seguir moviéndose. Estos dos electrones se mueven acá nuevamente, pero requiere el movimiento de estos, y así, alrededor de todo el anillo. Agustín, yo no controlé todas tus estructuras de resonancia, pero por favor controla las que estén así como en este caso. Como la molécula de fenol no tiene carga, este movimiento de electrones que ven acá genera una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Que en la suma de las dos me queda como neutro, pero siempre tengo que poner las dos cargas porque si no es como que se va moviendo una carga negativa y pareciera como que el fenol tiene carga y no es así, ¿sí? Recuerden de poner esta carga positiva acá, que es la que muestra que los electrones salieron del oxígeno. Bien, el oxígeno tiene hibridación sp3, pasa a sp2, que es lo que vimos recién. El otro par se encuentra en el orbital p, y el orbital p se encuentra algo comprometido con el anillo, por eso es que ven acá el doble enlace. En estas estructuras de resonancia solo se marca el efecto mesomérico, pero también tiene el efecto inductivo, como mostraba el compañero, sobre el enlace y con una flecha indicando hacia el átomo más electronegativo, ¿sí? Profe, Sí. ¿qué quiere decir exactamente de que el orbital p se va a encontrar algo comprometido con el anillo? Esto, de que hay un efecto mesomérico, que fíjense, en este enlace que tenés acá, tenés un orbital p del oxígeno y el orbital p del átomo de carbono. Es decir, que que está como compartiendo con el anillo, y eso no puede entrar, o sea, en ese caso no puede reaccionar el oxígeno. No puede reaccionar. Estas estructuras de resonancia, o sea, el movimiento de los electrones va a hacer que la molécula sea más estable, y como ya sabemos es un compuesto aromático, por lo tanto que va a ser difícil que reaccione, pero no es que esté impedido de reaccionar completamente, ¿eh? Al contrario, hay reacciones que están favorecidas justamente por esta resonancia, como por ejemplo la acidez. Ay, no podía hablar, había sido. Lo que en realidad quise decir es que si los electrones, como no son o sea, no están del todo, no son del todo pertenecientes al oxígeno, sino que están compartidos con el anillo bencénico, no van a estar disponibles para una reacción, por ejemplo. Exacto. Esos electrones. Sí, sí, también es así. Sí, sí. Gracias. Bien, preguntas hasta acá. ¿Se entendieron los efectos electrónicos en este caso?
cómo se producen, cuáles son los orbitales que participan. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En este caso vamos a tener efecto mesomérico más M, porque el Claro. oxígeno cede su par de electrones. Exacto. Ah, está bien. ¿Y se pone solamente al comienzo cuando bajamos el par de electrones hacia el doble enlace? Sí. Después muestran el movimiento de los electrones con las flechitas. Ah, bueno, gracias. Y la resonancia, no se olviden de estas. Derivados del fenol, de algunos ejemplos y nómbrelos según Yupac. Paloma. Hola, profe. Yo los tengo dibujadas a las estructuras y los nombres. ¿Quiere que muestre? Dale. Ahí voy. A ver, no me veo. ¿Me ven? Sí. Ahí está. Tengo el 3-metilfenol, el 2-propilfenol y el 3-isopropil 5-metilfenol. Sí. Muy bien. Bien, gracias. De nada, profe. Bueno, obviamente que hay un montón de derivados. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Justo por eso que estaba por decirle, quería preguntar, ¿cuentan como derivados los que también tienen éteres, como por ejemplo cadenas que digan etoxifenol, cuentan como derivados de fenoles o Sí, tiene que ser otro tipo fíjate de que cadena? sí. Los que podrían darte un poquito más de duda son estos, el ácido, porque en realidad esto es un ácido, no es un fenol, porque el ácido tiene mayor importancia en el caso, tiene mayor importancia el grupo ácido que el grupo oxidrilo, entonces en realidad esto es un ácido, y el oxidrilo se lo nombra como hidroxi benzoico, pero también podríamos considerarlo como derivados del fenol porque tenemos acá un grupo fenólico, ¿sí? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, acá tienen un montón de ejemplos, de los más pequeños, más simples, con grupos metilos, por ejemplo, el 4-metilfenol, que son compuestos que tienen su nombre comercial, o su nombre por lo cual son más conocidos, el paracresol. ¿Se acuerdan las posiciones orto, meta y para del benceno? Entonces podemos nombrar acá como 4-metilfenol o parametilfenol, o si no, paracresol, que es un nombre común. Tenemos un grupo nitro, el 2-nitrofenol o el ortonitrofenol. Tenemos un bromo con un grupo metilo también. Después tenemos ácidos con grupos oxidrilos. Acá tenemos otro ácido, también ácido para hidroxisulfónico. También vamos a ver estos un poquito más adelante, los grupos sulfónicos. La catequina es el 1,2-benzenodiol. Tenemos dos oxidrilos unidos al benceno en las posiciones 1 y 2. Tenemos otro más en las posiciones 1 y 3. En las posiciones 1 y 4. Y fíjense que son todos compuestos diferentes y conocidos con nombres diferentes. Y la catequina, la pirocatequina, la hidroquinona. Y bueno, acá tienen con 3 grupos oxidrilos en diferentes posiciones y demás, ¿sí? Son todos entonces derivados del fenol. Los que podrían entrar en discusión son estos de que tienen grupos, por ejemplo, ácidos, que tienen mayor importancia en estos casos, ¿sí? Son ácidos, no derivados del fenol.
Bien, propiedades físicas. Profe, una pregunta, entonces le consideramos como ácido nomás, no como derivado del fenol. Sí. Investigue las propiedades físicas de alcoholes, fenoles, éteres y compárelas. Agustina Fernández. Sí, profe. Agustina, Bueno. te voy a pedir que me comentes primero qué es una propiedad física. Bueno, las propiedades físicas por lo general están dadas por la estructura de la molécula en sí y las interacciones que se dan en la molécula. Por ejemplo, las propiedades físicas que nosotros estamos dando son el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. Ajá. ¿Y en qué se diferencian con las propiedades químicas? Las ¿A mí se me cortó o me escuchan a mí? Sí, me desconcertó la pregunta. Las propiedades químicas, Luana. Puede ser, profe, que en las propiedades físicas no va a haber ningún cambio en la estructura mientras sucedan. En cambio, unas propiedades químicas vos sabés que va a ser algo que altere a la estructura de la molécula en sí. Bien, sí. María Pía. No necesitamos que se produzcan cambios químicos para observarlas. Pero esas son las propiedades físicas. No es que no necesitamos, no se producen directamente. Claro. Porque si se producen ya dejan de ser propiedades físicas. Profe, son las propiedades físicas son las que se miden. Puede ser también. Y podemos medir también las propiedades químicas. Profe, las propiedades físicas son reversibles y no cambian la fórmula química. Y en las propiedades químicas sí cambia y son irreversibles. Bien. Entonces, las propiedades físicas son los cambios de estado, por ejemplo, la ebullición, la fusión, pero no hay cambios en la estructura de la molécula en sí. Van a ser afectadas justamente por su tipo de estructura y por las interacciones, sean interacciones por puente de hidrógeno, sean interacciones de Van der Waals, sean interacciones dipolo-dipolo. Sin embargo, las propiedades químicas sí hay cambios, hay rupturas o formaciones de enlace, ya deja de ser la molécula con la que partimos para formarse otra, ¿sí? Es importante que sepan la diferencia cuando están hablando de propiedades físicas, ¿a qué se refieren? ¿Sí? A cambios de estado, pero no cambios estructurales. ¿Sí? Vamos a seguir teniendo la molécula de etanol, suponte, en estado líquido, en estado gaseoso, pero sigue siendo mi molécula de etanol. En cambio, cuando hay cambios químicos, sí, ya vamos a perder un hidrógeno, vamos a perder el oxidrilo, vamos a cambiar el grupo R, ya deja de ser mi molécula de etanol para pasar a ser otra, dependiendo de la reacción que ocurra. ¿Sí? Bueno, ahora sí, Agustina, te dejo leer tu respuesta de propiedades físicas. Bueno. Había encontrado que la mayoría de los alcoholes comunes de hasta 11 o 12 átomos de carbono son líquidos a temperatura ambiente. El metanol y el etanol son líquidos volátiles de flujo libre con aromas frutales característicos. Como los alcoholes pueden formar enlaces mediante puentes de hidrógeno, lo que causa que estos compuestos
tengan puntos de ebullición más altos que los correspondientes a los alcanos. Y el grupo hidroxilo confiere polaridad a la molécula y posibilidad de formar enlaces de hidrógeno. La parte carbonada es apolar y resulta hidrófoba. Cuanto mayor es la longitud del alcohol, su solubilidad en agua disminuye y aumenta en disolventes poco polares. Eso había encontrado de los alcoholes. Bien. ¿Alguien más que tenga algo de alcoholes? El punto de fusión puede ser, profe, que es igual al de los alcanos, por ejemplo, que aumentan a medida que aumenta el número de carbonos. Si es par, van a estar mejor empaquetados y tienen mayor punto de fusión, y si es impar, están menos empaquetados y es más fácil fundirlos. Bien, eso sí va a ser parecido en el caso de alcanos porque dependiendo de la cadena hidrocarbonada, o sea, si tenemos una cadena hidrocarbonada muy larga, el grupo oxidrilo casi que no va a tener tanta importancia, entonces sí, vamos a empezar a ver la estructura de la cadena hidrocarbonada, si son pares se acomodan mejor, si son impares no tan bien, y bueno, eso sí. Sí, yo justo estuve viendo con un gráfico porque no entendía muy bien cómo estaba escrito, y ahí, a medida que eran pares eran mayores los puntos de fusión que los impares, entonces lo relacioné así. Bien. Bien, los demás que tienen manos levantadas, ¿quieren agregar algo? José y Micaela. Los alcoholes también tengo Yo que hable nomás la compañera y después sigo yo. Bueno. No tengo problema. Yo de los alcoholes tengo también que son tipo ácidos y gases débiles, que reaccionan con metales alcalinos y con bases fuertes. Micaela, estamos hablando de propiedades físicas. Sí. Por favor, no mezclemos. Es importante que sepamos la diferencia entre una cosa y la otra. No es si estamos hablando de propiedades físicas, hablamos de propiedades físicas. No es que decimos todo lo que tenemos. ¿Sí? Agustín. Yo encontré que los alcoholes se suelen utilizar como solvente porque justamente son hidrofílicos y lipofílicos. Se usan como solvente para reactivos orgánicos e inorgánicos. Y además encontré que con respecto a su solubilidad, que solo los alcoholes de bajo peso molecular logran solubilizarse en agua, y a medida que va creciendo la cadena del alcano, el grupo lipofílico, se hacen menos solubles en ella. Y eso nomás quería agregar. Bien, genial. Sí, es importante eso, el tamaño de la cadena, porque el oxidrilo puede formar uniones puente de hidrógeno, puede generar que sean solubles en agua, pero esa cadena hidrocarbonada a la que está unida es muy importante. Depende mucho del tamaño, depende de la longitud, depende de a qué esté unido ese oxidrilo para saber si son solubles en agua, si van a tener un punto de ebullición alto, bajo, ¿sí? Betiana, ¿algo más que quieras agregar? No, que justo iba a decir que una característica importante de los alcoholes es la posibilidad que tienen de formar los enlaces por puente de hidrógeno, y que además van a tener interacciones dipolo-dipolo y dispersión del hondo. Pero la que mayor peso tiene, por decirlo así, es la capacidad de las uniones por puente de hidrógeno, que cuanto mayor, es decir, que cuanto más chica es la molécula, mayor va a ser la posibilidad de formar estos puentes de hidrógeno, que a medida que aumenta la cadena carbonada, las fuerzas de interacción de Van der Waals también va a ser mayores. Eso. Exacto. Bien, gracias, Betiana. Bien, fíjense en la imagen que tienen ahí. Lo que queremos es
hacer la comparación entre un alcohol, un éter y un alcano. Siempre cuando comparamos cosas, sabemos que tenemos que comparar pesos moleculares, cuando comparamos propiedades físicas, comparamos pesos moleculares equivalentes, porque si no tenemos el mismo peso molecular, ya empiezan a jugar otros factores, que es el peso de la molécula, la estructura y demás. Acá tenemos el etanol, el dimetil éter y el propano. Dimetil, tenemos dos grupos metilos unidos al oxígeno, con un peso molecular de 46. El etanol también tiene un peso molecular de 46, y el propano un poquito más bajo, pero solamente 2, estamos en 44. Fíjense los puntos de ebullición. 78 en el caso del etanol, menos 25 para el dimetil éter y menos 42 para el propano. ¿Por qué creen que es la gran diferencia acá del etanol y estos otros dos que tenemos acá? Profe, ¿sí? Yo encontré que en el caso, en comparación a los alcoholes, por ejemplo, los éteres van a tener más bajos los puntos de fusión, de ebullición digo, por el hecho de que no puede formar puentes de hidrógeno, que son los más fuertes. Entonces es más fácil romperlos, más fácil que llegue a su punto de ebullición sería. Bien. Cuando hablan de romper, cuando hablamos de punto de ebullición, en realidad lo que se rompe, por así decirlo, son las interacciones intermoleculares entre las moléculas. Las interacciones de Van der Waals, la de dipolo-dipolo, eso es lo que se rompe para que la molécula pase del estado sólido al líquido o del líquido al gaseoso, pero la molécula en sí no se rompe. Esa aclaración. Bien, el peso molecular entonces todos los mismos. La diferencia entre estos, principalmente en el caso del alcohol y el éter y el propano, es que puede formar puentes de hidrógeno. Fíjense la importancia que tienen estas interacciones por puente de hidrógeno y la fuerza que tienen, que el punto de ebullición aumenta enormemente a 78 grados. Y los otros dos son negativos, de menos 25 y menos 42. Ahora, entre el éter y el alcano, la diferencia se debe justamente a que, por más que este oxígeno que tenemos acá no tiene un hidrógeno, por lo tanto no puede formar puente de hidrógeno, sí tiene un momento dipolar interesante debido a la electronegatividad del oxígeno, y estos dos pares de electrones que tenemos acá hace que el momento dipolar de los éteres sea interesante. Además, estos dos grupos R, que en este caso son metilos, tienen efectos inductivos positivos. Es decir, está desplazado la nube electrónica del enlace sigma hacia el átomo de oxígeno en los dos casos. Entonces, las interacciones dipolo-dipolo que tienen los éteres es bastante más grande que en el caso de los alcanos, que no tienen oxígeno, solamente tienen carbono e hidrógeno, ¿sí? Va a haber un pequeño momento dipolar debido a los efectos electrónicos de estos dos grupos metilos acá, pero es muy, muy, muy pequeño, 0,08 comparado contra 1,30 del dimetil éter, ¿sí? Es por eso que los éteres van a tener puntos de ebullición mayores que los alcanos, pero mucho menores que los alcoholes, ¿sí? Siempre comparando pesos moleculares muy parecidos entre sí. Betiana, ¿quieres agregar algo más? No, creo que ya dijo lo mismo, que iba a decir en realidad que justo en el dimetil éter se va a reemplazar un hidrógeno en comparación con el etanol por un grupo metilo, que si bien los pesos moleculares son semejantes, es como que la molécula se achica por el grupo etilo, metilo, y bueno, eso también se lo va a tomar como un sustituyente y disminuye el peso, el punto de ebullición. Y que, bueno, además, ya a medida que vamos a tener
más átomos de carbono unidos al oxígeno en vez de los átomos de hidrógeno, es decir, vamos a tener más grupos R en vez del hidrógeno, va a ser menor la capacidad para formar los enlaces por puentes de hidrógeno. Eso, vamos. Menor la capacidad directamente, no pueden formar puentes de hidrógeno con moléculas iguales. Sí pueden formar puentes de hidrógeno con alcoholes o con agua, por ejemplo. Por eso es que los éteres pequeños son solubles o son parcialmente solubles en agua, porque pueden formar puentes de hidrógeno porque tienen el oxígeno, pero entre moléculas iguales de éter y éter no pueden formar puente de hidrógeno porque falta el hidrógeno. Pero si otra molécula la aporta, como por ejemplo el agua o por ejemplo los alcoholes, pueden formarlo, ¿sí? Siempre y cuando esos grupos R que están unidos al oxígeno sean pequeñitos y no tengan tanta importancia como para que dejen de ser solubles en esto, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de puntos de ebullición, necesariamente tienen que ser interacciones por puente de hidrógeno entre moléculas iguales, obviamente. Bien, esto, bueno, más de lo que estábamos hablando, los alcoholes pueden formar interacciones por puente de hidrógeno, en cambio los éteres no lo pueden hacer. Y va a ir aumentando en este sentido la asociación por enlace de hidrógeno. Fíjense que, por ejemplo, el metanol tiene un peso molecular más grande que el agua, pero sin embargo el agua tiene punto de ebullición más alto, justamente porque tiene 2 hidrógenos para formar interacciones por puente de hidrógeno, sin embargo este solamente tiene 1, así que bueno, baja un poquito su punto de ebullición. Y bueno, los éteres que directamente no tienen, ya estamos en menos 25 grados Celsius. Acá abajo estamos comparando los puntos de ebullición en el caso del fenol con 2, es el N-hexano, sería un alcano de cadena lineal, el N-hexanol, un alcohol de cadena lineal también, y el fenol, ¿sí? Que tiene también 6 átomos de carbono, con un oxidrilo, en este caso serían muy parecidos, sin embargo el fenol, al tener todos sus átomos de carbono con hibridación sp2, tiene una estructura plana que permite mayor interacción entre las moléculas, además del oxidrilo que puede formar puente de hidrógeno. La estructura plana del fenol hace que las interacciones por fuerzas de Van der Waals sean mayores que en el caso del N-hexanol, que es una cadena lineal con carbonos con hibridación sp3, es decir, tetraédricos, ¿no? La interacción que tienen entre moléculas es mucho menor en el caso del hexanol que en el caso del fenol, ¿sí? Por más que los dos tienen su oxidrilo para tener interacciones por puente de hidrógeno. Bien, en cuanto a la solubilidad, fíjense que en este caso tenemos el agua, el oxígeno, que es el rojito, con los hidrógenos redonditos blancos, y el etanol, un oxígeno, el redondito rojo con su hidrógeno, y 2 átomos de carbono, ¿sí? Los negros, las bolitas negras son átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos, es el etanol. El etanol puede solubilizarse en agua, es infinitamente soluble el metanol, el etanol, el propanol, y a medida que va aumentando el número de átomos de carbono de esta cadena hidrocarbonada, fíjense que se va complicando la solubilidad de estos compuestos en agua, ¿sí? Justamente porque la cadena hidrocarbonada ya empieza a tener mayor importancia y el oxidrilo que queda ya en la punta hace que no tenga tanta preponderancia en el momento de formar puentes de hidrógeno y en el momento de solubilizarse en agua. Es por eso que podemos tomarlo como que hasta 3 átomos de carbono o 2 átomos de carbono son infinitamente solubles en agua, o sea, el metanol y el etanol son totalmente solubles en agua. Sin embargo, cuando va aumentando a propanol, a butanol, esa solubilidad va disminuyendo, son parcialmente solubles hasta que, obviamente, con cadenas hidrocarbonadas muy largas son insolubles en agua.
Densidad, fíjense, son todos, independientemente del alcohol que estemos hablando, metanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, tienen densidades inferiores a las del agua. En el caso del ciclohexanol es muy, muy parecido, pero los demás tienen 0,8, 0,7, en ese rango inferiores a las del agua. Y obviamente la densidad va a aumentar con el peso molecular, o sea, con el número de átomos de carbono, y también con las ramificaciones que tenga la estructura. Bien, había uno de los compañeros, no sé si fue Agustín, que mencionó respecto de las propiedades disolventes de los alcoholes. ¿No? Sí, profe, yo mencioné. Sí. Bueno, ¿querés leerlo de nuevo? Entonces reforzamos esto que dice acá, Bueno, a ver dónde está. No, yo puse que al presentar características lipofílicas e hidrofílicas, esta propiedad se aprovecha cuando actúa como solvente en compuestos en reactivos orgánicos e inorgánicos, ya que el grupo oxidrilo logra subatar tanto aniones como cationes, y el grupo alquilo disolver los reactivos orgánicos. Exacto, es como los alcoholes tienen el oxidrilo, que tiene todas las características del agua, digamos, que es polar, tiene sus pares de electrones sin compartir, entonces es un excelente disolvente, pero además tiene esa cadena hidrocarbonada, o sea, el grupo R, que también podemos aprovechar sus características en cuanto a solubilidad de compuestos orgánicos y no polares, dependiendo obviamente del grupo R que tengamos y qué es lo que queremos disolver. Bien, dudas de propiedades físicas. Profe, yo tengo una duda que no entendí bien. Cuando queremos ordenar los puntos de ebullición, tipo dentro de los alcoholes, a igual número de carbonos, ¿puede ser que uno de los factores sea que los alcoholes primarios tengan mayor punto de ebullición que los secundarios y estos que los terciarios? ¿Y por qué se explica eso? Por la estructura de la cadena. O sea, si nosotros, ¿se acuerdan que cuando vimos puntos de fusión y en realidad de ebullición de alcanos, vimos que cuanto más ramificaciones se hacía más difícil la interacción entre las moléculas, las interacciones por Van der Waals. O sea, cuanto más voluminoso sea ese grupo R, las interacciones son más complicadas. Es por eso de que hace que el punto de ebullición disminuya. Muchas gracias. Profe, ¿Sí? Entonces al momento de definir esto de los pesos de ebullición creciente o decreciente, se le va a dar primero prioridad al peso molecular y después ver la posibilidad de las interacciones, a ver si forman puentes de hidrógeno o no, y también las interacciones de dipolo y de London, y por último se ven las ramificaciones. O sea, si son todos iguales. Sí, lo del peso molecular, en general siempre para comparar tenemos que comparar pesos moleculares similares. El tema es que, por ejemplo, si comparamos un alcohol con un alcano, sabemos que las interacciones por puente de hidrógeno son muy importantes. Incluso hay veces que aumenta un montón el peso molecular. Lo hicimos cuando
cuando vimos alcanos, comparamos el punto de ebullición de un metano con el del agua, que tienen pesos moleculares muy parecidos, sin embargo, el punto de ebullición es extremadamente diferente. Pero sí, digamos, los pasos serían comparar pesos moleculares iguales. A medida que aumenta el peso molecular, bueno, aumentaría los puntos de ebullición. Solo hay situaciones particulares, como por ejemplo las que te decía, qué sé yo, el etano, el propano van a tener pesos moleculares mayores al del agua, pero sabemos que el agua tiene un punto de ebullición altísimo. Las en series homólogas serían en ese caso. Exacto. Sí. Cuando comparamos familias diferentes es más complicado, pero en series homólogas sí, el peso molecular sería lo primero, y después analizar las interacciones por puente de hidrógeno, y después las ramificaciones para analizar las interacciones de Van der Waals, de dipolo-dipolo y de Van der Waals. Y profe, entonces quedaría que el punto de ebullición de los alcoholes es mayor que los éteres y esto mayor que los alcanos. O sea, los alcanos son los de menor punto de ebullición. Sí. Para quedar claro, ¿no? Sí. Gracias. De nada. Bueno, en el punto 9 tenían un ejercicio para ordenar los puntos de ebullición. En hexanol, 3-hexanol, alcohol N-octílico, alcohol N-exílico y 2-metil-2-pentanol. Son todos alcoholes. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es analizar el peso molecular. ¿Quién se anima? Profe, yo tengo una pregunta que puse preguntar. Ujú. ¿El N-hexanol no sería lo mismo que el alcohol N-exílico? Exactamente. ¿Sí es lo mismo? Ah, ok. Sí, es lo mismo. Yo, ¿Lucas? Sí. sí, yo lo ordené así, no sé si te la ven, tipo por la propiedad, digamos. El octílico puse primero, es decir, mayor, y después ¿Por qué le puse pusiste ese primero? por el que tiene mayor cadena, por la cadena, y es Mayor más, peso molecular. Es un alcohol que es el de mayor peso molecular que todos los demás. Sí. Bien. Y después segundo puse el hexanol y el exílico porque creo que son los mismos, nada más que son diferentes de nombre. Sí, dos maneras diferentes de nombrarlo. Sí, y después puse el hexanol, el hexanol, tercero porque... Me dijiste octílico, después hexanol. No, octílico sí, después hexanol y el exílico. Es lo mismo, sí. Sí, después. Y después como tercero puse el 3-hexanol. Hexanol, ajá. Porque que ahí tenemos el oxidrilo en el medio de la cadena. Sí, porque según las propiedades dice que también las cadenas de alcoholes ramificados también bajan un poco el punto de ebullición. Es decir, que ¿por qué? ¿Cómo se llama? Por la distribución y la... ¿cómo se llama? Porque tiene mayor superficie de contacto, digamos, la molécula de hexanol que la de 2-metilpentanol. Esa es la de 2-metilpentanol, pero estábamos hablando de la 3-hexanol. Sí. Ajá. Esa sería octílico, hexanol, 3-hexanol, ¿así? Primero el octílico. Sí,
En segundo lugar le puse el hexanol y el exílico, que son los dos iguales para mí. Sí. En tercer lugar le puse el 3-hexanol. Bien, 3-hexanol, ¿por qué? Tenemos el oxidrilo en el medio de la cadena. Sí. Y tenemos un carbono secundario, o sea, vamos a tener el carbono unido al oxidrilo y después 2 cadenas laterales. Sí. Eso va a influir en el punto de ebullición, en las interacciones por puente de hidrógeno y además también en las interacciones de Van der Waals que tenga esa cadena hidrocarbonada. Se van a ver, se van a molestar un poco para generar las interacciones. No va a ser lo mismo las interacciones en una cadena lineal que en una cadena que tiene 2 pedacitos de un lado y del otro. Sí. ¿Sí? Eso es lo que va a interferir un poquito en en las interacciones que puedan existir, tanto por puente de hidrógeno y las interacciones de Van der Waals, perdón. Sí. Y lo mismo va a ser en el último, el 2-metil, 2-pentanol. Ese es peor porque es más ramificado todavía. Tiene el oxidrilo no en el extremo y además tenés el grupo metilo que va a interferir en las interacciones de Van der Waals de la cadena hidrocarbonada. Sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Profe, yo lo ordené exactamente igual que mi compañero, por todas las cuestiones que charlaron recién. Bien, a ver, léeme lo que pusiste de justificación. No puse especificación porque lo pensé, pero sí había puesto N-octílico, alcohol N-exílico, N-hexanol, 3-hexanol y 2-metil-2-fetanol, por el tema de las ramificaciones, porque los otros están más compactos. A lo que quiero llegar con esto es que no es una justificación, o al menos la justificación como que queda en el medio, si me dicen las ramificaciones disminuyen el punto de ebullición. Bien, sí, eso es correcto, pero ¿por qué disminuyen el punto de ebullición las ramificaciones? O sea, tenemos que especificar por el tema del área de superficie y eso. Exactamente, sí. Tienen que llegar más adelante. ¿Puedo leer cómo lo puse yo? Por favor. Porque no sé si está completo, incompleto o está mal. Puse igual que como pusieron los chicos y bueno, mi justificación es que considerando en primera instancia el peso molecular, el alcohol N-octílico es el compuesto que tiene mayor número de átomos de carbono, lo cual conlleva a un mayor peso molecular y por consiguiente un mayor punto de ebullición. Y comparando compuestos de igual peso molecular se van a considerar las cadenas laterales y las ramificaciones. La molécula lineal tendrá un mayor punto de ebullición que las ramificadas, y esto se debe a que las lineales se pueden empaquetar mejor teniendo mayor área superficial y mayores interacciones intermoleculares, lo cual requiere mayor energía suministrada para lograr alcanzar la ebullición en este caso, y por consiguiente aumenta la temperatura y aumenta el punto de ebullición. Las moléculas ramificadas tienen menor compactación en comparación con las lineales y disminuyen las interacciones, también disminuye el área superficial, es decir que tenemos menores puntos de contacto y la energía que se requiere también es menor, por lo tanto va a bajar el punto de ebullición. Y en el caso del 2-metil-2-pentanol, si bien también tiene igual peso molecular que el N-hexanol y el 3-hexanol, tiene una ramificación más, por ello es quien tiene el menor peso, el menor punto de ebullición comparado con los anteriores. Bien, lo que no es correcto es cuando hablas de compactos, porque si hablas de compactos es como que se refiere al estado sólido. Y acordate que acá estamos en estado líquido que va a pasar a gaseoso por la ebullición, ¿sí? Entonces todo eso que vos dijiste de los puntos de contacto, del área superficial, de las interacciones, de las energías necesarias para separar esas moléculas está perfecto. Solo la parte esa que pones de que son más compactos, yo la quitaría, ¿por qué? Porque eso se refiere más a la estructura sólida. Bien, profe. Bueno, gracias. Profe, le hago una pregunta. Hoy cuando justificó el 3-hexanol, diciendo que la forma de la cadena
sea lineal afectaba la capacidad de los enlaces de formar enlaces por puente de hidrógeno. ¿Qué había dicho que, cómo, o sea, cuál era el...? En el caso del 3-hexanol tenés un átomo de carbono unido al oxidrilo y a ese átomo de carbono tenés dos cadenas hacia los costados, ¿sí? Hacia los dos extremos, ¿sí o no? Sí. Bien, bueno, ese volumen puede interferir, ¿viste cuando vimos en la parte de en los orbitales. De solubilidad, Sí. fíjate acá, esa cadena que vos tenés para un lado y para el otro, puede interferir un poco en del extremo de la molécula, ¿sí? No es lo mismo que tengas en la puntita y van a interaccionar perfectamente a que los tengas en el medio y de cierta manera van a molestar en esa interacción por puente de hidrógeno. Claro. Claro, profe, gracias. De nada. Por ahí acá, fíjense en esta imagen, se ve bien. Si nosotros tendríamos acá una cadena hacia este lado y otra cadena hacia este otro lado, fíjense cómo ya empieza a molestar acá. ¿Sí? Hay como un impedimento estérico, ¿sí? Impedimentos de volumen para acercarse a las moléculas. Cuanto más voluminosa sea, más difícil va a ser. Bien. Bueno, la próxima pregunta era la número 10. ¿Cuáles son las posibles reacciones que pueden experimentar la familia de los alcoholes? Recuerden que tenemos que analizarlo en función de su estructura. Lo ideal sería que dibujen un alcohol, un oxidrilo con su grupo R y vayan marcando, bueno, acá puede pasar tal cosa, acá puede pasar la otra, bien mostrando las diferentes partes que tiene la molécula. A ver, otra persona que no sea Paloma, que ya habló mucho, Agostina también, María Pía también, Agustina Fernández también, a ver. Ariadna Gold, que la veo acá. Ariadna, ¿estás? No, parece. ¿No? Cecilia Mosqueda. Profe, yo no llegué hasta ese punto, hasta el 9 nomás hice. Ay, Cecilia, ¿por qué no hablaste antes entonces? Profe, ¿Quién me dice? ¿puedo leer? A ver. Pero no tengo dibujada la estructura igual nomás. ¿Sí? Bueno, los alcoholes producen reacciones de sustitución que da de hidrógeno del grupo oxidrilo, que no es tan ácido, también nucleofílica del oxidrilo, que dan otro grupo saliente. Después la eliminación, que es la ruptura del enlace carbono-oxígeno para la eliminación del grupo oxidrilo, puede ser. Y después la acidez, que es la ruptura del enlace OH para la formación de un ion alcoxído, ¿puede ser? Sí. La pérdida del anión hidrógeno. Perdón, la pérdida del hidrógeno. Y la oxidación, que es la ruptura del enlace CH y OH para la formación de un compuesto carbonílico.
¿Está bien? Sí. Bueno, y eso nomás lo que tengo. Bien. No sé si ¿Alguien tiene faltaría algo agregar más? algo más. Sí, ahora vemos en el... ¿Alguien más tiene algo? Yo tengo también que, Profe, ¿puedo decir algo? no sé Sí, si espera que Micaela dice. Ah, perdón. Micaela, un poquito más fuerte, por favor. es mi micrófono, profe, Sí. que tengo que gritar prácticamente, no sé por qué se escucha así. Que pueden experimentar deshidratación también. No sé qué decir. Sí. Para formar alquenos. Bueno, y también encontré algo que los alcoholes terciarios no se pueden oxidar. Los alcoholes secundarios se oxidan para dar cetonas y los primarios se pueden oxidar al aldehído o al ácido carboxílico, dependiendo del agente oxidante. No sé si saben eso. Sí, está bien. Y lo otro tengo lo mismo que mi compañero. Bien. ¿Quién era la que había dicho que también quería agregar algo? No, yo, profe Paloma, pero Paloma. me guardo nomás para otra pregunta. Bueno. Bien. Esto es lo que les decía en cuanto a la estructura. Fíjense, ustedes dibujan, incluso hasta pueden dibujar los orbitales para poder verlo mejor. Entonces van mirando la estructura, bueno, a ver, ¿qué puede pasar acá? ¿Qué puede pasar allá? Van analizando parte por parte la estructura, entonces así lo entienden mejor, que es lo que, en vez de saberse de memoria, pierde el hidrógeno, pierde el oxidrilo, se va el carbono, y bueno, y así. Ustedes visualizan la estructura del alcohol en este caso, pero bueno, cuando veamos las de otras familias también, y van viendo, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, este hidrógeno que tenemos acá, fíjense que estos enlaces están muy polarizados. ¿Por qué? Porque el oxígeno es muy electronegativo, entonces tiene toda la nube electrónica sobre él. Y este pobre hidrógeno está con carga positiva y estos átomos de carbono también están con carga positiva. Entonces, esta unión que tenemos acá está bastante debilitada, está labilizada, entonces este hidrógeno es ácido, se puede ir como protón dejando al oxígeno con una carga negativa. Se puede sustituir entonces ese hidrógeno del grupo oxidrilo. Esa es una de las reacciones. Que se va a formar el ion alcóxido, que decía la compañera, sea el grupo R unido a un oxígeno con carga negativa, por la pérdida justamente del hidrógeno que se va en forma de protón, o sea, dejando su par de electrones ahí. Esa es la reacción de acidez de los alcoholes. Luego puede haber una sustitución nucleofílica. ¿Por qué nucleofílica? Porque este carbono, dijimos que tiene una carga parcial positiva, va a ser atacado por nucleófilos, átomos o grupos de átomos que busquen esas zonas deficientes de electrones. Van a atacar acá, a este carbono que tiene la carga parcialmente positiva, ¿sí? Entonces se sustituye este grupo oxidrilo, que como dice acá es un mal grupo saliente, o sea, no es fácil que ese grupo oxidrilo se vaya así nada más. Muchas veces lo que hay que hacer es trabajar en medio ácido, entonces este oxidrilo se puede protonar y se va con el par de electrones como en forma de agua, ¿sí? Se protona acá y se van con el par de electrones como en forma de agua y este carbono queda con una carga positiva. Entonces se puede sustituir por otro átomo o grupos de átomos que justamente busquen núcleos. Por eso es que se llama sustitución nucleofílica. Ruptura del enlace carbono-oxígeno, la reacción de sustitución o de eliminación del grupo oxidrilo.
también se puede eliminar este grupo oxidrilo y el hidrógeno, por ejemplo, de este lado, entonces se forma el doble enlace, la deshidratación que mencionó la compañera. Y por último, la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, formación de compuestos carbonílicos, que serían las oxidaciones que nombró la compañera también, nombró las oxidaciones de los alcoholes primarios, alcoholes secundarios y los alcoholes terciarios. Fíjense que las oxidaciones implican la ruptura del enlace carbono-hidrógeno y oxidrilo, es decir, que tenemos que perder el oxidrilo y se va a romper también la del carbono-hidrógeno, el carbono alfa, es decir, el carbono directamente unido al oxidrilo. Por lo tanto, los alcoholes terciarios que no tienen ningún hidrógeno, o sea, los alcoholes terciarios tendrían un carbono unido acá y otro carbono más acá, por lo tanto no tienen hidrógeno para perderse, no pueden oxidarse, ¿sí? La única manera de que un alcohol terciario dé una reacción de oxidación positiva es que esta estructura se rompa en diferentes pedazos y se pueda dar una reacción de oxidación positiva. Pero en realidad, como no tienen un hidrógeno directamente unido al carbono, no pueden oxidarse los alcoholes terciarios. Bueno, yo creo que podríamos dejar esto que queda para la próxima clase. Vamos a analizar las las reacciones de acidez, por ejemplo, en función a los diferentes grupos R que puedan estar unidos acá al oxidrilo. Fíjense si pueden ir viendo esas preguntas. A ver. La 11 que dice explique la acidez de los alcoholes alifáticos. Después vamos a ver la acidez del fenol, cómo afectan esos efectos electrónicos. Son todas las preguntas que vienen, ¿sí? Si nos metemos en la parte de acidez, nos va a llevar bastante tiempo y quisiera que me escuchen. Paloma levantó la mano, me parece. No, perdón, profesor, sí levanté, pero fue sin querer. Bien. Así que Paloma, guarda la próxima respuesta para la próxima clase. Dale, profe. Dale. Bien, entonces hasta acá. Fíjense bien cómo se analizan entonces la reactividad, que fíjense que implica ruptura y formación de enlaces, la reactividad química. ¿Sí? Se rompe el enlace oxígeno-hidrógeno, se rompe el enlace carbono-oxidrilo y se van formando nuevas moléculas. Preguntas hasta acá. Preguntas de estructura y de, bueno, el primer pantallazo de reactividad que vimos. En la siguiente parte que vamos a ver de acidez, tanto de alcoholes como de fenoles, influye mucho los efectos electrónicos, mucho. Así que si pueden repasar eso y ver las preguntas, entonces la clase que viene podemos reforzar ese tema también, ¿sí? Ok, profe. Bueno, profe. Bien, bueno, entonces la clase que viene vamos a terminar con este tema, con esto que les mencioné recién, y vamos a ver si podemos empezar, depende de cuánto nos lleve, si podemos empezar con la segunda parte, que serían los compuestos orgánicos que tienen oxígeno, pero con hibridación sp2, compuestos carbonílicos y ácidos. Vamos a ver cómo nos da el tiempo. Así que traten de seguir con las preguntas guía. Bueno, profe.
Bien, si no hay preguntas, dudas, algo que haya quedado pendiente, nos vemos la clase que viene. Bueno, profe, hasta luego. Dale, Profe, profe. hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, chao, profe. Hasta luego. Estas tres parece que estaban durmiendo. Ahí ¿Qué? está. Sacar a las dos chicas. Dale, sacá nomás, Pau.